Mandamos saludos a todos los hermanos que nos están viendo por YouTube y le invitamos para que se anoten en la página, ahí en la última trompeta. Ahí hay muchas predicaciones y enseñanzas para la gente que le gusta la enseñanza, que le gusta aprender de la palabra de Dios. Ahí hay muchas enseñanzas. Gloria al nombre del Señor. Le invitamos para que se puedan anotar en la página. La página se llama La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Así se llama. Bueno, gracias le damos al Señor. Efesios 4:27. 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Fíjese usted, ¿no? Como el apóstol Pablo le habla a los hermanos que estaban sentados en los lugares celestiales con Cristo. Porque en el capítulo 2, versículo 6, vemos que ellos estaban sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y ahora vemos que Él les amonesta a que ellos sean unos en la fe. En la fe tenían que ser uno. Y también les amonesta que no anduvieran como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su sentido. Esto tenemos que ver, ¿no? Que sabemos que hay un desarrollo, un crecimiento en la vida de todos nosotros en cuanto al entendimiento, en cuanto al conocimiento y en cuanto a la práctica de esta vida. Esto es un desarrollo, ¿no? La vida tiene que trasladarse, fíjese cómo se traslada de nuestro espíritu a nuestra alma. Cuando hablamos del alma, que se traslada a nuestra mente y a nuestro corazón, la vida que estaba en nuestro espíritu. Una vez que la vida gana el alma, entonces se manifiesta a través del cuerpo físico. Por eso todo nuestro ser tiene que ser santificado, ¿no? Y nosotros vemos que nuestro ser ha sido santificado. Porque ¿qué es lo que santifica nuestro ser? La gracia que hemos recibido, la vida de Dios. La vida de Dios santificó nuestro ser. Como, no sé quién escuchó el programa de radio. Bueno, como sabemos que nosotros éramos pecadores y ahora somos santos. ¿Y cómo se logró eso? Y eso se logró por medio de la vida que hemos recibido. La vida de Dios nos hizo santos. Es así de sencillo. Antes éramos pecadores. ¿Por qué? Porque no teníamos la vida de Dios. Pero ahora somos santos, porque tenemos la gracia, la vida de Dios en nosotros. Esa vida nos limpia completamente. Cuando la vida va tomando posesión de nuestro ser, todo nuestro ser va siendo limpiado, va siendo santo, ¿no? Ahora tenemos que ordenar esto de ser santo y tenemos que ordenar también lo que es la santificación y también tenemos que ver qué es la santidad también. Bueno, ser santo, nosotros somos santos porque hemos recibido la gracia. Claro, hemos recibido la vida santa, como dice nuestro hermano Antonio. Es una vida que Jesucristo resucitado recibió antes de ser resucitado. Porque Él estaba muerto en el infierno, predicándole a los espíritus encarcelados. Tenía que resucitar. ¿Y cómo Él resucitó? Él resucitó porque recibió algo que no tenía. ¿Y qué no tenía? Y no tenía la vida del Padre en Él. Porque nosotros hemos hablado ya en algunos programas de radio y también acá en la iglesia
que Jesucristo cuando vivía en la carne, Él no vivía por la vida del Padre, sino que Él vivía por la vida de la sangre que le heredó su mamá. No, porque dice que la vida de la carne está en su sangre. Mientras que el cuerpo tenga su sangre ahí, el cuerpo va a vivir. Pero si el cuerpo pierde la sangre, deja de vivir el cuerpo. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Pero también el Señor tenía la vida espiritual. Una vida espiritual que Él fue, de alguna manera, por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre es vida, ¿no? Entonces, Él, leyendo la palabra y alimentando su espíritu, su mente, con el conocimiento de la palabra, Él vivía una vida espiritual, o trataba de hacerlo. Trataba de vivir una vida espiritual, y eso por medio del conocimiento que él tenía de la palabra de Dios, es decir, del Antiguo Testamento, porque nosotros vemos que él crecía en conocimiento, en sabiduría y en estatura. Y entonces, leyendo la palabra del Señor, él iba a donde estaban los fariseos y los seduceos, y él les enfrentaba con el conocimiento que él había alcanzado, ¿no? Y los fariseos y seduceos se quedaban maravillados de que tuviera tal conocimiento. ¿Por qué? Porque él leía la palabra y la entendía. Él entendía la palabra, y los fariseos y seduceos no la podían entender, ¿no? Entonces nosotros ahora sabemos que tenemos una vida en nosotros que nos hizo santos, que es la vida de la gracia, o la gracia, o la vida de Cristo resucitado en nosotros. Entonces, Jesucristo, cuando resucitó de los muertos, Él resucitó con el espíritu de su santidad. El espíritu de su santidad hoy lo sostiene a Jesucristo para siempre y eternamente, porque Él no puede vivir, Él no puede morir nunca más. Esa vida que recibió, que le resucitó a Jesucristo de entre los muertos, esa vida no puede pecar. Imposible que esa vida de su santidad, que dice Romanos capítulo 1, alguien puede leerlo, Romanos capítulo 1, 4, dice que esa vida de su santidad no puede pecar. Es imposible que esa vida peque. Entonces, en la medida que nosotros que esa vida va ganando lugar en nosotros, ya ganó lugar en nuestro espíritu no puede pecar. Es imposible que nuestro espíritu peque. Eso ni siquiera que considerar que nuestro espíritu peque, si es realmente que ha recibido esa vida que dice Romanos capítulo 1, versículo 4. ¿Alguien encontró? Puede poner. El cual fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo nuestro Señor. Entonces Él ahora vive por medio de ese Espíritu. Vive por medio de la vida del Padre. Por esa vida resucitada. Esa vida nunca más se puede mezclar con el pecado, nunca. Es imposible. Ahora nosotros recibimos esa vida. Cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, no recibimos la vida que Jesús tenía en los días de su humanidad acá en la tierra, sino que recibimos el Espíritu vivificante, es decir, el Espíritu de su santidad se vino a nosotros ahora. Y es imposible que aquel que tenga el Espíritu de su santidad pueda pecar. No peca esa persona. La parte donde está ese espíritu, esa vida no peca. Y bueno, y esa vida comienza en nuestro espíritu, y ahora nuestro espíritu no puede pecar. Pero sí puede pecar nuestra alma no regenerada, no santificada. En el alma está el corazón, es decir, que podemos tener sentimientos pecaminosos. Y podemos tener pensamientos pecaminosos. Como dice
¿no? Ahora, si nuestra alma o nuestro corazón no está santificado, entonces podemos tener intenciones, ¿no? Malas intenciones. Eso porque nuestro corazón y nuestra alma no ha sido santificada. Es decir, que la vida de Dios que está en nuestro espíritu no se puede trasladar a nuestra alma todavía. Bueno, ¿por qué no se puede trasladar a nuestra alma si es el deseo de la vida de Dios que está en nuestro espíritu es trasladarse a nuestra alma? Porque es necesario, porque ¿cómo se va a dar a conocer la vida que está en nosotros si no santifica primeramente nuestra alma? Entonces, ahí vemos que el alma, para poder ser santificada, primeramente tenemos que recibir, ¿no? El conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va llevando a que nuestra alma tiene que ser santificada. Entonces nosotros no sabemos qué es el alma. Y entonces, ¿cómo vamos a presentar el alma para que sea santificada? ¿Dónde está el alma para que sea santificada? No sabemos qué es eso. Y bueno, y pueden haber muchas definiciones de lo que es el alma, pero yo voy a dar lo que yo tengo. El alma es el asiento de nuestras emociones, de nuestras intenciones y de nuestros deseos. Todas nuestras intenciones, todos nuestros deseos, todos nuestros pensamientos están en nuestra alma. Ahora nosotros, para que nuestra alma sea santificada, nosotros tenemos que llevar ese pensamiento, ese deseo, ese sentimiento a la palabra de Dios. Si está de acuerdo ese pensamiento, ese sentimiento, esa intención a la palabra de Dios, entonces mi alma está siendo santificada o ha sido santificada. Pero si el pensamiento, el sentimiento o la intención que yo tengo está en contra de la palabra de Dios, entonces ahí puedo descubrir que mi alma no ha sido santificada. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Mi alma no ha sido santificada porque mi pensamiento, mi sentimiento y la intención es contraria a la palabra de Dios. Pero yo quiero hacer la voluntad de Dios porque en mi mente, como dice Pablo, con la mente sirvo a Dios, pero con la carne sirvo al pecado. Entonces oro al Señor. Señor, santifica mi alma. Yo quiero que tú santifiques mi alma, porque yo no la puedo santificar. Las buenas obras que yo haga no santifican el alma. Siempre Dios usa para la santificación el mismo medio. ¿Cuál es el medio de nuestra santificación? La gracia. ¿Qué es la gracia? La vida de Dios que está en nosotros. En la medida que la vida de Dios se va expandiendo en nosotros, es decir, va llegando a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra mente, entonces todo eso se va santificando. La santificación hace santo a algo que era inmundo. La santificación hace algo santo a algo que era inmundo, que era pecador. Sin la santificación no se puede alcanzar. Entonces, ¿qué viene primero? ¿Ser santo o la santificación? Y la santificación, ¿por qué? Porque la santificación hace de algo inmundo algo santo. Es necesario que nosotros seamos santificados primero para llegar a ser santos. ¿Cómo llegamos a ser santos? Por medio de la gracia, por medio de la vida de Dios que hemos recibido. ¿Cuántos han recibido la vida de Dios? Entonces, ¿ustedes qué son, pecadores o santos? ¿Por qué? Porque la vida de Dios los santificó. Examinaos a vosotros mismos, dice, si Cristo está en vosotros, a no ser que vosotros estéis reprobados, dice. Entonces usted tiene la santificación, usted es santo porque usted sufrió la santificación. Dios santificó su vida. ¿Cómo la santificó? Por medio de la gracia. ¿No era por medio de la oración? No. ¿No era por medio de la buena conducta? No. ¿Que vamos a negar la santificación y la buena conducta? De ninguna manera. Tenemos que abundar en la santificación y en las buenas conductas. Pero sabemos que eso no es, en la buena conducta y la santificación, no es el medio para poder llegar a ser santo.
La buena conducta no puede hacer a una persona pecadora en una persona santa, sino que lo que la hace santo a esa persona es la gracia, es la vida de Dios que ella ha recibido. Gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Amén. Señor Jesús. Qué precioso eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué tenemos que darle lugar a qué? ¿A la buena conducta o a la gracia en nosotros? La gracia. Efectivamente, para tener buena conducta. Es sencillo. Entonces Pablo decía así. En el 4:17 dijimos, ¿no? Amén. Bendito sea, Señor Jesús. Esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Él estaba observando ahí, en Éfeso, o en Efesios, que algunos andaban en la vanidad de su sentido. Y entonces le dice, porque siempre digo que el mensaje del pastor lo prepara la iglesia. El mensaje del predicador lo prepara la iglesia. El mensaje del profeta lo prepara la iglesia. Porque si la iglesia es la que necesita el mensaje. Gloria a Dios. La iglesia es lo que tiene que ser perfeccionada. Entonces Dios nos hace saber a nosotros, sin saberlo, nos hace saber qué es lo que necesita la iglesia. Y nosotros pensamos que la iglesia necesita este mensaje o aquel otro. Pero Dios dice, no, este es el mensaje. Es la palabra de Dios. Entonces Pablo ahí estaba viendo que muchos andaban en la vanidad de su mente, de su sentido. Y entonces dice, no andéis así. Entonces, nosotros sabemos que la vanidad es una vestimenta del viejo hombre. El hombre viejo era un hombre vanidoso. No sé si está en alguna de las... Bueno, vamos a buscarlo después. Es una vestimenta del hombre viejo. Ahora, para yo poder vestirme del nuevo hombre, necesito vestirme del viejo hombre. Amén. ¿Qué es el viejo hombre? ¿La carne? No. El viejo hombre es la vieja vida que yo tenía antes. Ese es el viejo hombre. Y yo me tengo que vestir del viejo hombre y vestirme del nuevo hombre. ¿Qué es el nuevo hombre? El nuevo hombre es la vida nueva que yo he recibido, es decir, la vida de Cristo. Amén. Él es el nuevo hombre. Porque no nos podemos vestir de la carne. Si usted quiere vestirse del hombre viejo y dice que el hombre viejo es la carne, ¿cómo se va a vestir de la carne si la carne se necesita para manifestar la vida del nuevo hombre? Entonces, lo que es el hombre viejo es la vida vieja que teníamos antes. Ese es el hombre viejo. Y parte de la vida del hombre viejo es la vanidad. Vanidoso. Es una vanidosa. Ahora nos desvestimos de eso. ¿Qué será contrario a lo vanidoso? ¿Alguien me podría decir? Vio una persona vanidosa. ¿Qué es? La humildad. La humildad. Gracias, hermano Nico. Dijo Nico. Estamos aquí. La humildad. Entonces tenemos que vestirnos de humildad. Ahora nos despojamos de la vida vieja, nos despojamos de la vanidad y nos vestimos de humildad. Fíjese. Ahora agachemos la cabeza. ¿Por qué? Ahora, ¿eso lo logro yo? Sí, en parte sí, pero no puedo adjudicarme eso a mí mismo, sino que eso se logra en la medida que la gracia, en la medida que la vida de Dios que está en mí se va proyectando, me va santificando. Por eso hay que darle lugar a la vida de Dios en nosotros. Esta manera de santificación no se enseña. La manera de santificación que se enseña es por medio de obras que una persona hace. Cuanto más ora, cuanto más ayuna, más santo es. Pero cuanto más vida del Cristo usted tiene, cuanto más vida nueva usted tiene en usted, es usted más santo. Ahora, el ayuno y la oración es la consecuencia de esa vida. Aleluya, gloria a Dios. Porque la vida me va a ayudar a... Antes la oración era como una obra para nosotros, pero ahora es consecuencia de la vida. Es difícil, ¿sabe lo que es difícil?
Es difícil orar cuando uno quiere orar. No orar. El Espíritu no le permite orar. Sino el Espíritu le transmite fe. Tranquilo, no ores, cree. Eso es difícil. No, pero tengo que orar. Si no oro, ¿cómo Dios va a hacer? Pero el Espíritu me dice, cree, tenés fe. Eso es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la carne, siempre tiene que hacer algo. Siempre tiene que hacer para poder sentir merecedor de una bendición de Dios. Pero Dios dice, no hagas nada. Yo voy a hacer. Solamente lo que tú tienes que hacer es creer, ¿no? Rendirte al Señor. Bueno, eso está bien por un lado. Pero acá Pablo cuando habla dice, y vamos a ir terminando porque ya se va acercando la hora. Esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los demás gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. Nosotros no tenemos que andar así. Entonces, para no andar así, tenemos que deshacernos de la vieja vida. Bueno, nosotros ya no hemos deshecho de la vieja vida, pero acá está hablando de los sentidos. Los sentidos están en el alma, ¿no? En el corazón de la persona. Teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ¿no? Ajenos de la vida de Dios, aquellos, no los gentiles. ¿Por qué tienen el entendimiento entenebrecido y ajeno a la vida de Dios? ¿No? Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, ¿no? Entonces acá hay una amonestación de parte de Pablo, no vaya a ser que nuestro corazón se vaya endureciendo, ¿no? Tengamos nuestro corazón siempre sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. No nos endurezcamos. ¿Qué endurece nuestro corazón? Nuestro corazón lo que endurece es la incredulidad o el pecado. Nosotros tenemos que ser creyentes siempre, siempre tenemos que creer. Entonces, tenemos que guardar sobre todas las cosas nuestro corazón porque él emana la vida. ¿Qué vida emana? La vida del nuevo hombre. Esa vida emana de nuestro corazón. Los cuales después de que perdieron el sentido de la conciencia, esas cosas tenemos que cuidar nosotros. ¿Puede algún hijo de Dios puede caer en un corazón endurecido? Puede caer en la medida que la vida de Dios no se proyecte. Se tiene que proyectar, es decir, que tiene que ir de nuestro espíritu a nuestra alma, de nuestra alma a nuestro corazón y a nuestra mente. De nuestra mente, de nuestro corazón van a nuestro cuerpo humano y se manifiesta la vida del nuevo hombre. Pero si nosotros estamos ocupados, muchas veces el diablo nos mete en muchas tareas, sobre todo los hermanos que son siervos del Señor, los que son diáconos, obreros, ¿no? Diaconisas, ¿no? Ellos tienen que estar menos ocupados en las cosas materiales y más ocupados en las cosas espirituales. No se preocupe que con los otros hermanos ellos pueden estar todo el tiempo que ellos quieran en las cosas materiales, porque todavía no está bajo responsabilidad. Pero nosotros estamos bajo responsabilidad. Nosotros tenemos que hacer una tarea y nosotros si nos dejamos llevar por las muchas ocupaciones, no vamos a tener tiempo para que la vida de Dios que está en nuestro espíritu se traslada a nuestra alma a fin de santificarla, a fin de santificar nuestro pensamiento y nuestro corazón y pueda manifestarse en la vida del hombre nuevo. Por eso es aconsejable, aunque todo me es lícito, pero no todo conviene, es aconsejable que aquellos que tenemos ministerio no estemos tan ocupados en las cosas materiales, ni en los entretenimientos que muchas veces estamos y nos sacan tiempo para la oración, para la lectura y para muchas cosas que se necesita a fin de que los hermanos puedan recibir el alimento y a fin de que la vida del nuevo hombre se traspase de nuestro espíritu a nuestra alma y de nuestra alma a nuestro cuerpo físico.
Por eso es un engaño muchas veces que los siervos del Señor, desde diáconos para arriba, hablo yo, ¿no? Porque se ocupen demasiado en sus tareas materiales, que no hay que trabajar de ninguna manera. Usted tiene que trabajar, por supuesto, pero no demasiado. Tranquilo, el Señor le va a proveer. Tiene que experimentar lo que es la provisión de Dios. Lo poquito que usted hace, Dios lo va a multiplicar. Dios lo va a multiplicar. Él lo va a multiplicar. Esa es la responsabilidad de Él. Pero nosotros tenemos otra responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? De dedicarnos al Señor. De que la vida que se gestó en nuestro espíritu se proyecte a nuestra alma, a nuestra mente y a nuestro corazón. A fin de que tener una conducta también. Y a fin de que alcanzar un carácter santo o santificado. Nosotros, para poder alcanzar un carácter santo, necesitamos la santificación. Cuando nosotros tenemos un carácter santo, entonces podemos andar en santidad. ¿Sí? ¿Y cómo andamos en santidad? Por medio de la santificación. Santificación, santo, santidad. ¿Sí? No es santidad, santificación, santo. El orden tiene que ser puesto correctamente. Santificación, santo, santidad. Entonces andamos en santidad. Pero sin la vida de Dios manifestándose a través de nosotros, no vamos a andar en santidad. Por eso hay muchos hermanos que no andan en santidad, siendo que tienen la vida de Dios en ellos, pero la tienen en su espíritu nomás. Pero todavía ellos, por no dejarse santificar, ¿qué es lo que santifica el alma de la persona? ¿Alguien me puede decir? La gracia. Sí, la gracia, dijimos la gracia, pero ustedes tienen que seguir la enseñanza. Dijimos la gracia, no dijimos la palabra. La gracia dijimos. La gracia, el espíritu vivificante, la vida, porque muchos leen la palabra. Pero ¿y qué pasa con la santidad? No la alcanzan. Entonces, una cosa es la palabra y otra cosa es la vida que está dentro de nosotros, que es la realidad de la palabra de Dios en nosotros. Entonces, la santificación, santo y santidad. Nosotros tenemos que andar en santidad. Y eso cuesta. Eso cuesta. Eso tiene que haber un renunciamiento a todos las concupiscencias y los deseos de la carne. A todo lo... Por eso necesitamos la santificación, que viene por la palabra, que viene por medio de la gracia. Amén. Por eso Pablo le dice a ellos, y ya terminamos, hermanos, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los demás gentiles. ¿Por qué le dice eso? Si ellos ya tenían la vida, estaban sentados en los lugares celestiales con Cristo, pero sin embargo la amonestación está. Porque la iglesia de Éfeso no es una iglesia perfecta, crecida, madura, como la iglesia de Tesalónica, por ejemplo. Algún día la vamos a ver, o la iglesia de los filipenses. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. Entonces el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No hemos aprendido así a Cristo. Nosotros hemos visto en Cristo otra cosa. No lo vimos al Señor manifestando la vida de Dios y manifestando la vida de la carne. ¿Tenía lucha el Señor? ¿Tenía deseos, concupiscencia? Tenía, pero Él nunca manifestó la vida de la carne. ¿Dónde le habrá querido llevar la carne? Al mismo lugar donde lo está llevando a usted y a mí. Porque Él tenía una carne semejante a la nuestra. No hay mucho que profundizar ahí. Porque Él tenía una carne semejante a la de nosotros. Pero el problema con Jesús es que Él tenía el sentir de todos nosotros. Nosotros cada uno tiene el sentir individual. Pero Él tenía el sentir de todos nosotros en la carne. Fíjese cuánta carne o cuánta concupiscencia había en esa carne para poder derrocarlo al Señor. Pero el Señor se sostuvo allí en la fe.
se sostuvo el Señor. Él no le dio lugar a la carne. Por eso, hermano, aquel que es santo, santifíquese más. Usted es santo, usted dice, yo soy santo. Bueno, santifíquese más. ¿No? ¿Por medio de qué? De la santificación. ¿Para qué? Para andar en santidad. Nosotros, los ministros, nosotros somos ejemplos. Somos ejemplos para los hermanos que están viniendo. Ellos nos ven y nos observan. Yo a veces siento todos los ojos atrás mío, alrededor mío me están mirando. No es porque sea muy lindo, sino porque los hermanos están esperando ver cómo ellos tienen que hacer, cómo tienen que proyectarse. Y a veces fracaso, le digo la verdad que a veces fracaso, pero bueno, un hombre solo no puede manifestar todo lo que Dios es. Por eso somos muchos los siervos del Señor. Hay uno de una manera y otro de otra. Bueno, entonces fíjese, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero le habéis oído y habéis sido por él enseñado cómo la verdad está en Jesús. ¿A qué dejéis? ¿Yo? ¿Cómo no habían dejado? ¿No habían dejado? A que dejéis, eso es lo que enseñó Cristo, a que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos del error, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia, en santidad y la verdad. Aleluya. La vida que nosotros hemos recibido tiene una tarea formidable en nosotros. Esa vida no hace mucho esfuerzo. Esa vida lo único que necesita es que nosotros nos rindamos. Señor, he aquí para que tú vivas tu vida en mí. No, la carne está, pero usted deslíguese de la carne. Deslíguese de la carne. Usted no tiene nada que ver con su carne. La carne quiere esto, quiere... No, ese es el problema de la carne. Yo estoy en Cristo. Yo estoy para satisfacer a mi Señor. No estoy para satisfacer la carne, estoy para satisfacer a mi Señor. Que el Señor nos ayude a todos nosotros. Amén, hermano. Mañana vamos a seguir un poquito más con este tema. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gracias le damos al Señor. Entonces, mañana, hermanos, tenemos a las 9 de la mañana. Amén. Amén. Las hermanas diaconisa y diáconos tienen que venir temprano para acomodar todo. ¿No? Y bueno, el Señor nos ayude en todas las cosas. Los que nos están mirando por YouTube están invitados también para venir y compartir con nosotros. El Señor bendiga. Y me gustó la parte de Romina, ¿no? Porque yo digo, todo lo que habló Romina estaba dirigido. ¿Pero para quién? Para su hijo. Cuando agarró el salmo, ella bendijo a su hijo con ese salmo. Y eso me encantó. Qué lindo cuando la palabra es dirigida, para bendición. Para bendición, bien hermano, eso es maravilloso. Y seguramente que el Señor lo va a hacer. Como leyó ella. Entonces nosotros aprendemos de esas cosas, yo atendiendo. Entonces yo sentí gozo cuando la escuché. ¿No? Porque es bueno bendecir a los seres que amamos. Amén. Señor amado, estamos delante de tu presencia. Te pedimos que tú bendigas, Señor. Señor, esta iglesia amada con tu presencia. Necesitamos más de tu vida en nosotros. Necesitamos más de tu realidad en nosotros, Señor. Necesitamos que tú te proyectes desde nuestro espíritu a nuestra alma, Señor. Señor, ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús, aleluya. Bendice a las hermanas y a los hermanos que han oído esta tu palabra. Que tu gracia, Señor, cada día, Señor, avance en nosotros. Que tu gracia, Señor, se expanda en nosotros, Señor, para que podamos manifestar la vida del hombre nuevo, Señor. Bendice a los hermanos, a las hermanas, Señor, que han escuchado esta tu palabra. Confirma esta palabra, Señor, con señales, prodigios, milagros y diversas maravillas. Señor, prepara la reunión de mañana, Señor, para que mañana puedas tú estar presente en medio de nosotros, Señor, y puedan, Señor, ser llenos del Espíritu Santo los hermanos que han de bautizarse. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Acompaña de regreso a los hermanos a sus hogares, guárdalos en el camino, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermanos, la reunión